Buenos días, mi nombre es Yesenia Oñate. Actualmente soy estudiante de Educación General Básica y en conjunto con mis compañeros Macarena Oñate, Ignacio Zúñiga y Scarlett Orellana, les vamos a realizar una presentación en formato PowerPoint en donde vamos a estudiar algunas temáticas. Estos temas van a estar enfocados en sexualidad, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Debemos dejar claro que toda esta presentación va a estar enfocada en el aprendizaje para niños de séptimo básico, de acuerdo a lo que plantea el Currículum Nacional de Ciencias Naturales. Vamos a partir entonces con el primer tema, que engloba asexualidad y métodos de control de natalidad. Es importante tener claro que para poder estudiar esta temática debe existir una lista de contenidos. Primeramente, y como punto número 1, tenemos el concepto de sexualidad. Punto número 2, las dimensiones de la sexualidad. Punto número 3, los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad. Punto número 4, diversidad sexual. Punto número 5, maternidad y paternidad responsable. Punto número 6, métodos de control de la natalidad. Punto número 7, uso correcto del preservativo. Y finalmente el último punto, en donde vamos a desarrollar una actividad. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por sexualidad? Debemos saber que sexualidad es un componente esencial en la vida de cada ser humano y que va a abarcar diferentes dimensiones: la dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión social, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. La definición que plantea la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 se refiere a que sexualidad es una dimensión fundamental del hecho de un ser humano y que está basada en el sexo, incluyendo el género, incluyendo también las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Toda esta sexualidad se va a experimentar y se va a expresar en forma de pensamientos, en nuestras fantasías, en nuestros deseos, en las creencias que tengamos, en nuestras actitudes, en nuestros valores, en las actividades que también desarrollemos, nuestras prácticas, los roles y las relaciones que mantengamos. Debemos saber entonces, en síntesis, de que la sexualidad va a ser el resultado de la interacción de factores biológicos y factores psicológicos. Y también debo dejar claro que se van a involucrar otros factores como lo son los socioeconómicos, culturales, éticos, factores religiosos y factores espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no va a ser necesario que se experimenten o que se expresen todos. Lo que sí tenemos que tener claro, y en resumen, es que la sexualidad se va a expresar en todo lo que nosotros somos, en cómo nos sentimos, en cómo pensamos y en las acciones que hacemos. La sexualidad va a abarcar algunas dimensiones. Primeramente, la dimensión física. Esta se caracteriza por depender de los caracteres sexuales primarios y secundarios que van a diferenciar físicamente a hombres de mujeres. La dimensión intelectual, que se relaciona con la personalidad, el autoconocimiento, las convicciones y los valores de las personas. La dimensión social, que va a considerar los factores externos, como amigos o familiares, que influyen directamente en cómo se experimenta la sexualidad. La dimensión emocional, que se relaciona con las emociones y con los sentimientos que inciden en los actos de las personas. La dimensión espiritual, que se refiere más bien como a ese encuentro, a esa experiencia personal y aceptación de nosotros mismos, lo que nos define como personas y que tiene un sentido trascendente en nuestra vida. Todas estas dimensiones van a ser esenciales para el ser humano y van a estar englobadas en la sexualidad. Dentro de los aspectos biológicos, afectivos y sociales que van a integrar o que van a estar integrados en la sexualidad, podemos comenzar explicando la dimensión física. Esta se caracteriza
por una serie de sucesos físicos que son muy notorios y que van a permitir diferenciar a hombres y mujeres. Durante la pubertad van a ocurrir una serie de cambios. Estos van a implicar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, que van a hacer que se diferencien entre hombres y mujeres. Muchos de estos cambios son específicos, como ya les dije, para hombres y para mujeres, por lo que las diferencias corporales entre los individuos de ambos sexos se hacen más evidentes. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, en mujeres, la aparición del vello corporal en pubis y axilas, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento y desarrollo mamario, el crecimiento y desarrollo vaginal y uterino, cambios en el tono de voz, aumento de la masa corporal, el aumento abrupto de la estatura y la aparición de la primera menstruación. En los hombres, algunos de estos cambios pueden ser la aparición del vello corporal en rostro, pubis y axilas, el ensanchamiento de tórax y hombros, inicio del crecimiento del pene, crecimiento y desarrollo de los testículos y del escroto, cambios notorios en el tono de voz, un aumento también de la masa corporal y muscular y un aumento abrupto de la estatura. Y dentro de la dimensión emocional, social, espiritual e intelectual van a surgir algunos conceptos como por ejemplo el término de identidad sexual. Si bien sabemos que los seres humanos nacemos con un sexo definido por genética, hombre o mujer, podemos desarrollar una identidad sexual que se refiere a cómo las personas nos perciben y cómo nosotros mismos nos identificamos. Este proceso en el que se desarrolla la identidad sexual va a estar involucrado por las amistades, la educación, la sociedad y la familia con la que vivimos o las personas con las que nos relacionamos. Otro concepto también que surge es el concepto de afectividad, que se va a relacionar directamente con las emociones, los estados de ánimos y los sentimientos que permiten establecer vínculos o que van a incidir sobre los pensamientos y nuestras conductas. Estos vínculos también van a involucrar valores que van a sustentar nuestras relaciones interpersonales humanas, ya sea entre parejas, una relación familiar o entre amigos. Otro concepto también que surge es el concepto de respeto y responsabilidad individual. No lo debemos descartar y es algo muy importante, ya que el respeto va a consistir en apreciar al otro y también apreciarse a uno mismo. La responsabilidad individual se va a relacionar con la capacidad de reflexionar y poder tomar nuestras propias decisiones. Ambos aspectos van a jugar un rol muy importante en el ejercicio de la sexualidad humana, que va a requerir sin duda madurez biológica, pero también madurez psicológica. Ya, diversidad sexual. Se estarán preguntando qué significan estas dos palabras. Cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos al término que se utiliza para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin la necesidad de especificar en cada una de las identidades, comportamientos y características que lo conforman. Como se mencionaba anteriormente, la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Se basa en el sexo e incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y finalmente la reproducción. En esta oportunidad solo nos enfocaremos en los términos que pueden ver en pantalla, que son el sexo biológico, el género, la orientación sexual y la identidad de género y sexual. Primeramente tenemos el sexo biológico, donde el término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos. El género, por su parte, es una serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos. Esto quiere decir que cuando se define en una persona el término masculino o el término femenino, estamos hablando de género. Asimismo, como las características del individuo que lo ubican en algún lugar del rango de diferencias. La orientación sexual se refiere al vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, en forma de pensamientos, fantasías o deseos sexuales,
o en una combinación de todos o algunos de estos elementos que acabo de nombrar. La identidad de género se define como el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Finalmente, la identidad sexual incluye la manera en cómo la persona se identifica como hombre o mujer o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años y que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su género, sexo y orientación y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. En la adolescencia se tiene la madurez biológica para poder reproducirse. Este término de reproducción es un proceso mediante el cual se origina una nueva vida, la unión de los gametos, ovocito y espermatozoide, y constituye el primer evento involucrado en el inicio y desarrollo de una nueva vida. Como les comentaba, en la adolescencia se tiene una madurez biológica para este proceso. Sin embargo, aún está en construcción la capacidad de asumir responsablemente la maternidad o paternidad, pues no se han desarrollado otras dimensiones de la sexualidad. Ejercer la maternidad o paternidad trae consigo responsabilidades y cambios en el estilo de vida, pues se debe ser capaz de entregar a los hijos los cuidados y las herramientas necesarias para que crezcan y se desenvuelvan en la sociedad. Un aspecto determinante para asumir esta responsabilidad depende del entorno familiar en el que ha sido educado el adolescente para asumir las consecuencias de sus acciones. Muchas veces, el convertirse en padre o madre a temprana edad ocurre debido a la curiosidad adolescente y a la irresponsabilidad que pueden tener. Es por eso que hay que enseñar de temprana edad los métodos de cuidado y la responsabilidad conjunta y que haya entre los futuros padres una buena relación para no entorpecer la crianza y salud emocional y mental de los niños. Afortunadamente, en los casos en que la familia apoya a la madre y padre adolescente, el proceso de la maternidad y paternidad y sus consecuencias son más llevaderas. A veces, si la pareja de adolescentes que concibió se mantiene unida, es obligada a casarse o a vivir junta, lo cual puede acarrear otras consecuencias como la necesidad de que el varón trabaje para mantener a la pareja. De cualquier modo, es muy importante que los miembros de la pareja asuman juntos la responsabilidad del embarazo, no solo porque los involucra a ambos, sino que es muy importante porque este apoyo mutuo influirá positivamente en la formación del bebé. En el año 2016 se estimó un total de 22.349 embarazos adolescentes, esto entre 11 y 14 años de edad. Entre los 15 y 17 se registraron un total de casos de 8.347 y entre los 18 y 19 años se registraron 13.324, siendo este rango donde más se frecuenta el embarazo adolescente. Deben tener claro que traer un hijo o una hija al mundo es un hecho muy hermoso, pero debe ocurrir en el momento más adecuado. Con esto me refiero a que debe ocurrir cuando se esté preparado mentalmente para poder brindarle todo lo que el bebé merece, tanto en el aspecto material como en el aspecto emocional. Métodos de control de natalidad. Los métodos de control de natalidad son aquellos que nos permiten planificar la llegada de una nueva vida. Estos métodos se pueden dividir en dos grandes grupos. Como primer grupo tenemos los métodos naturales, los cuales se basan en el conocimiento del ciclo menstrual. Uno de estos métodos es el calendario, donde se analizan los ciclos menstruales durante 12 meses para determinar los días fértiles de la mujer con un periodo regular. Otro método es el Billings, donde se observan los cambios diarios en la viscosidad del moco cervical. Una mucosidad más líquida, elástica y transparente indica que la mujer está en sus días fértiles. Por último, tenemos la temperatura basal. Si la temperatura basal se eleva de los 0.5 grados Celsius durante la ovulación, de esta forma es posible reconocer los días fértiles. El segundo grupo lo componen los métodos artificiales, los cuales se basan en el uso de dispositivos fármacos o de barreras.
Como dispositivo de barrera tenemos el preservativo masculino, el cual se compone con una funda de látex. Este cubre el pene antes del acto sexual. Otro método de barrera es el preservativo femenino, quien también se compone de una funda de látex. Este se introduce en la vagina y la cubre. En los dispositivos fármacos tenemos las píldoras anticonceptivas orales, que se elaboran con hormonas que inhiben la ovulación. También están los espermicidas, que son sustancias que alteran parte de la estructura de los espermatozoides, provocando su inactivación o muerte. El diafragma es un disco de látex o silicona que, dispuesto en el cuello uterino, impide el paso de los espermatozoides. Dispositivo intrauterino, abreviado DIU, es un artefacto plástico con componentes metálicos que, introducido en el útero, impide el avance de los espermatozoides. El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal, compuesto por una varilla de tamaño pequeño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 años. La inyección anticonceptiva femenina es una inyección que contiene hormonas, progestina o progestina con estrógeno. Esto hace que tu cuerpo deje de liberar óvulos y que el moco de la cervix sea más espeso. Un profesional la debe colocar una vez al mes o cada 3 meses. La inyección anticonceptiva masculina es una inyección que contiene un polímero que inhibe la producción de esperma. Si se aprueba el tratamiento, la inyección será el primer anticonceptivo masculino ofrecido a los consumidores en el mundo, aunque el objetivo es comercializarlo como una alternativa a largo plazo a una vasectomía. Métodos artificiales parcialmente reversibles. En la vasectomía se realiza un corte en los conductos deferentes de ambos testículos. Se cauterizan los conductos y de esta manera el semen ya no contiene espermatozoides. La ligadura de trompas es una cirugía en la que se atan, se ligan o se bloquean las trompas de falopio. Este procedimiento produce esterilidad en la mujer para evitar el embarazo. Es un procedimiento seguro para la mayoría, pero no quita que exista la posibilidad de no quedar embarazada. El preservativo es la única barrera que evita la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Para usarlo correctamente es necesario comprobar que tenga aire y no esté vencido, ya que todos los preservativos contienen fecha de vencimiento y es importante chequearlo antes de usarlos. También que el sobre contenga aire para comprobar que no esté deteriorado. Poner el preservativo una vez el pene esté completamente erecto. De este modo el preservativo se mantiene en su lugar durante toda la relación sexual. Quitar el aire de la punta. Antes de desenrollarlo y una vez que esté apoyado sobre el pene erecto, se recomienda apretar la punta para quitar el aire. Eso evitará que se derrame el semen. El preservativo se debe desenrollar fácilmente. Si no se puede desenrollar hasta la base del pene es porque se colocó del lado equivocado. En este caso hay que tirar el preservativo y empezar con uno nuevo. Usarlo de principio a fin. Esto incluye juegos previos, sexo oral, y quiere decir que se usa desde la erección hasta después de la eyaculación. No esperar para sacar el preservativo. Se recomienda hacerlo una vez el varón ya haya eyaculado y antes de perder la erección, para evitar que el semen se derrame. Finalmente, hacer un nudo y tirarlo a la basura. El preservativo no debe tirarse al inodoro, para evitar taparlo. Aquí les presentamos una actividad donde debes desarrollar las preguntas que se presentan en pantalla. Estas pueden ser realizadas en tu cuaderno y puedes utilizar el libro de clases o el internet para poder resolverlas. La primera pregunta dice: escriba una lista donde plantee todos los cambios físicos que ha podido notar durante su periodo de pubertad. Esta pregunta, si ustedes sienten algún tipo de problema, si es incómodo para usted que uno como profesor revise esta lista, infórmelo y solicite a alguien de su confianza que lo revise. No hay ningún problema con esto. La segunda pregunta: investigue la efectividad que tiene cada método de control de natalidad e incluya los naturales y artificiales. Son todos los que se presentaron anteriormente. La última pregunta dice: infiera la relación que existe entre los métodos de control de natalidad y la paternidad y maternidad responsable. Esta es una pregunta que no está textual ni en el libro, ni en el cuaderno, ni en la presentación. Es algo que, como dice la pregunta, usted tiene que inferir. Esto quiere decir que es algo que usted tiene que deducir
y plantear lo que considere más correcto. Ya chicos, ahora continuaremos con el tema 2, el cual habla sobre las infecciones de transmisión sexual. El listado de contenidos, dentro de este hablaremos sobre las generalidades que son y ejemplos como el SIDA y el sífilis, y terminaremos con una actividad. Las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son? Las infecciones de transmisión sexual o ITS son provocadas por infecciones transmitidas principalmente por vía sexual. Los agentes patógenos pueden ser bacterias, hongos, protozoos o virus. Algunos ejemplos de estos son el VIH-Sida, el herpes, sífilis, clamidia, vaginosis bacterianas y muchos más. Para hacer un paréntesis, debemos recordar que las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual se refieren a lo mismo, pero se debe recordar que uno puede contraer una infección de transmisión sexual o ITS sin llegar a tener una ETS, o sea, una enfermedad de transmisión sexual. Un ejemplo de enfermedad de transmisión sexual es el SIDA. Cerrando paréntesis, aquí en la imagen vemos la imagen de arriba, vemos que causa el herpes genital y abajo lo que causa la vaginosis bacteriana. Ahora hablemos sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA. El agente patógeno de esta enfermedad es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Dentro de las medidas de prevención se encuentran el mantenerse informado, el uso de preservativos y tener una pareja única y estable. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de esta enfermedad? Por relaciones sexuales sin protección, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia, por transfusiones sanguíneas, al compartir agujas, como en una inyección o un tatuaje. Vamos a hablar sobre los síntomas generales que causan. Hombres y mujeres presentan pérdida de masa corporal, diarrea, fiebre e inflamación de ganglios. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección. Las consecuencias que contrae: el organismo puede quedar sin defensas frente a otras infecciones. Ahora hablemos de las posibles secuelas. Son daños indirectos en las células nerviosas, depresión, ansiedad. Y para terminar con esta diapositiva hablaremos sobre el tratamiento. Aún no hay cura, solo medicamentos que retrasan el avance de la infección. Ahora hablemos sobre el sífilis. El agente patógeno de esta enfermedad es la bacteria Treponema pallidum. Dentro de las medidas de prevención es el uso de preservativo. El mecanismo de transmisión es por el contacto con una llaga o erupción que presentan las personas que padecen la enfermedad de transmisión sexual y relaciones sexuales sin preservativo. Los síntomas generales que contrae esta enfermedad son similares en hombres y mujeres. En sus distintas etapas se observan heridas genitales, manchas y graves alteraciones en todo el cuerpo. Sin tratamiento permanece latente por décadas y puede transmitirse al feto. Las consecuencias que tiene son daños cardiovasculares, neurológicos y fetales. Las posibles secuelas que deja son la aparición de tumores, daños cerebrales y otros órganos, causando ceguera o parálisis. Y el tratamiento que tiene son una o más dosis de antibióticos de acuerdo con el tiempo transcurrido desde la infección inicial. Aquí, como se puede ver en la imagen, la etapa 1, que es dentro de 3 o 90 días después de la exposición, causa una lesión, como se ve en la imagen ahí. La etapa 2, que es dentro de 4 a 10 semanas después de la infección inicial, causa sarpullido en todo el cuerpo. Y la etapa 3, que es a 3 a 15 años después de la infección inicial, afecta a los órganos internos.
Ya chicos, para terminar con el tema 2, que hablaba sobre las infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual, ustedes deberán realizar una actividad, la cual consiste en investigar y crear afiches con los síntomas generales que están presentes en las siguientes infecciones de transmisión sexual, que son 5, y salen nombradas aquí: la candidiasis, la tricomoniasis, clamidiasis, condilomas y herpes genital. Para que se le haga más fácil realizar este afiche y investigar sobre los síntomas que tienen estas infecciones, pueden utilizar el libro de clases o el internet. Y también deben realizar un afiche para cada infección mencionada aquí, o sea que deberán realizar 5 afiches. Espero que esta presentación la haya servido para tomar conciencia y para que aprendan más sobre las enfermedades y infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias.